inquietud. Rafael Licea, ex gobernador del estado Aragua, Pablo Pérez, ex gobernador del estado Zulia, uno aliado al chavismo, uno de las filas de la oposición. ¿Hay investigaciones por ambos casos? Sí, efectivamente, la subcomisión número 1 que se encarga de lo que es el control de gasto e inversión en los entes, las gobernaciones y ministerios, está haciendo estas investigaciones. Inclusive hoy también se van a presentar para responsabilidad política los casos de Pablo Pérez, el caso de Morel Rodríguez. Hay 3, 4 casos de gobernadores que están presentando. ¿Y ahora hay denuncias? En este caso de hoy no está incluido Rafael Licea, porque ¿qué es lo que pasa? Y Gabriel, se está investigando ese caso. Se está investigando, pero nosotros no le hacemos el trabajo que la oposición quiere que nosotros le hagamos el trabajo también. La oposición, de verdad, los diputados de la oposición tienen que trabajar, ¿vale? Hay diputados que nunca van a las sesiones, y menos a las comisiones. Entonces esto debe ser un trabajo realista, o sea, sincero, no es una hipocresía de cámara que vienen y denuncian, pero en la realidad el que está allí es que sabe cómo se manejan las cosas. Nosotros recientemente en nuestro espacio, diputada, entrevistamos a Alejandro Grisanti, él es jefe de planificación de la firma internacional Berkeley, hablando acerca del tema de la corrupción en Venezuela y cómo a través de las importaciones que han venido aumentando progresivamente en los últimos años por parte del Ejecutivo Nacional, se ha considerado que podría ser un nicho de corrupción. Vamos a recordar qué fue lo que nos dijo Alejandro Grisanti en esa entrevista y me gustaría, por favor, sus opiniones al respecto. Hay un sistema económico que incentiva profundamente la corrupción en Venezuela. Y quiero hablar muy concretamente del control de cambio. El control de cambio, donde una persona, un funcionario público, decide quién recibe dólares a 6.30, quién recibe dólares a 12, quién recibe dólares a 50 y quién tiene que ir al otro mercado a comprar dólares que están mucho más altos. Eso, por supuesto, tiene que traer una inmensa corrupción, tiene que traer una inmensa deuda de sector público dentro del sector público que no se han venido estudiando. Y el caso muy claro lo tenemos con la presidenta del Banco Central, la antigua presidenta del Banco Central, la doctora Betancourt, que dijo que denunció que se habían robado, que se habían desviado 20.000 millones de dólares de CAI, de Sencoex, hacia el sector privado de las importaciones. Bien, ¿qué le responde usted, Alejandro Grisanti? Habla de lo que ha denominado el propio presidente Maduro como el cadivismo, también lo que tiene que ver con las importaciones. Bueno, la denuncia de los 20 millones de dólares se está investigando, que fue la pregunta que me hiciste anteriormente, y en cada, funcionario público, donde está ubicado, porque ese es un flagelo que está aquí en el cerebro. Mira, yo te pongo, los actos de corrupción van más allá que los valores procreados en el hogar, ¿no? Entonces te colocas en un sitio y estás viendo que se está manejando cierta cantidad de dinero, entonces, bueno, la codicia y entra, y puede ser, pues ahí nadie está exento de que haya un nicho de corrupción, pero bueno, que se denuncie todo, investiguemos, porque si algo se ha hecho esfuerzo, que ha hecho el presidente Maduro, lo hizo el comandante Chávez, vamos a luchar entre todos contra la corrupción, porque hasta en el Vaticano hay corrupción. Hablando de denuncias, diputada, ¿qué le parece si nosotros de inmediato nos exponemos a la denuncia de la audiencia? Y allí está preparada nuestra compañera Carolina Pereira para presentarlas. Así es, Gabriel, diputada, bienvenida nuevamente a Primera Página. Tenemos muchas preguntas para usted. La primera pregunta es de Rafael Mundarain. Él dice, otra fábrica inaugurada por Maduro y no ha producido nada, es la de preservativos para la misión Sexo Responsable y Placentero. ¿Usted tiene conocimiento de qué ha pasado con esta empresa y con esta campaña, diputada? Bueno, yo sé que todo el empeño que había puesto el presidente Maduro, lo conocí precisamente porque él lo anunció, pero no sé qué ha pasado, que no ha sido inaugurada. Me comprometo a investigar eso. ¿Usted también se compromete a investigar esto? Engelbert nos pregunta, ¿qué pasó con el central azucarero? No hay azúcar, no hay café. No, hace como un mes más o menos vinieron los trabajadores del central azucarero ante la Comisión de Desarrollo Social. Yo estaba en ese momento visitando la comisión, algunos casos que teníamos, el caso de Nueva Prensa, y bueno, pude contactar con estos trabajadores y me puse de acuerdo con ellos allí para que denunciaran ante la comisión permanente, porque estaban allí haciendo unas denuncias laborales, pero también había detrás de las denuncias laborales cierta indicio de corrupción en la central, y yo les dije, bueno, acérquense ante la comisión, le expliqué cómo, y todavía los estoy esperando.
No han llegado. Julio César pregunta, ¿qué pasó con la colita de Jagua sobre peculado propio, la azucarera Zamora, la ciudad de Hierro en el estado Bolívar? ¿Por qué el PSUV, diputada, se negó a debatir, a discutir sobre el viaje de la niñera de Elías Jagua, que estaría pues vinculado a peculado propio? ¿Por qué el PSUV se niega a debatir esto? La forma, a lo mejor como se introdujo esa dentro del orden del día no fue a lo mejor la adecuada, pero el mismo Elías Jagua justificó por qué el viaje, la forma como se hizo, su esposa enferma, y no se dio mérito para seguir tratando este tema. Igual que muchas denuncias que nos han llegado acerca de los aviones privados que ha utilizado Capriles en Miranda y todo lo que se ha hecho en Miranda con el presupuesto, lo ha denunciado el presidente de la comisión del legislativa de ese estado. Claro, pero cuando hablamos de Elías Jagua, y disculpe que insista, hablamos del esposo y de la niñera de Elías Jagua. Él no fue en ese viaje. De hecho, en Brasil ya están investigando. Usted habla de la lucha contra la corrupción y usted se ha comprometido a investigar, porque usted no ve rostros para investigar los casos de corrupción. Usted, como diputada no del PSUV, usted como Nancy Asensio, ¿usted investigaría a Elías Jagua? Nosotros investigaríamos todo lo que esté inmerso en supuestos actos de corrupción. Seguimos con Engelbert, que pregunta, ¿qué pasó con el segundo puente sobre el lago de Maracaibo? No sé, de verdad. Eso no... Hay que preguntarle a Eltrudis, a ver. Eso no ha llegado a la comisión. No ha llegado a la comisión. Alexis Martínez dice, ¿podría preguntarle a la invitada qué ha sabido de los casos de corrupción en la venta de cabillas de Sidor? ¿Algunas de estas denuncias han llegado a la comisión? Bueno, ha llegado, inclusive hubo personas detenidas en esos casos, en esa venta, y varias personas detenidas, e inclusive ya llevan más de 3, 4 años de este caso, y Sidor afortunadamente en este momento está levantando su producción y todo está normalmente por allá, excepto unos problemas contractuales que, bueno, espero que se solucionen pronto. Eduardo Martínez pregunta, buen día, pregúntale por favor a la diputada sobre helados Copelia. ¿Qué ha pasado con esos helados? ¿Ustedes han tenido denuncias en la comisión? No, para nada. Tampoco ha tenido denuncias. Engelbert vuelve a preguntar, está muy activo Engelbert el día de hoy, y pregunta sobre los globos. ¿Qué pasó con los globos de Barreto? Yo creo que Engel como que tiene un festeo, porque no, verdad, no sé del globo de Barreto, ni... Yo lo invito a que vaya a la Comisión de Contraloría y lleve la denuncia respectiva, allá lo vamos a instruir cómo se hace, cómo se denuncia. Seguimos con más preguntas, tenemos